Buenas noches, esto es Estadística General, sesión 17. En la clase anterior dimos la bienvenida a la asignatura y vimos los aspectos básicos de la plataforma UAS virtual. Vimos las asignaciones, ya asignamos la práctica 1, que tiene que ver con la historia de la estadística. Hay que leer la revista Actualidad Estadística, de la página 5 hasta la 19, y de esas páginas hacer un resumen según lo que te pide la práctica. Dice que de 8 páginas, pueden ser 6, más o menos. Lo que a mí me interesa es que usted lea bien esa revista y que sepa lo que dice ahí. Entonces, tenemos que continuar porque esta asignatura es bien larga y siempre me gusta dar el 100% de la clase. Entonces, vamos a pasar a unos aspectos básicos para ir avanzando. Entonces, voy a entrar, yo envié la unidad 1 para que la fueran leyendo. Voy a resumirle aquí esta presentación. Estamos en Introducción a la Estadística, que es nuestra primera unidad. Aquí tenemos algo importante. Decimos que estadística es la ciencia, método, técnica o herramienta que se encarga de planear estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar e interpretar esos datos para obtener conclusiones basadas en ellos. Decimos que la estadística tiene su origen en el vocablo alemán Statistik, que significa estadista, y fue utilizada por primera vez por Gottfried Aschenwald en 1719-1772, que fue un profesor de Marburg y de Göttingen, unas universidades de Alemania. Entonces, por acá tenemos que la estadística se diferencia de estadísticas. Hay una diferencia entre esas dos palabras. Estadística se refiere a la ciencia objeto de estudio, la ciencia que estamos estudiando. Y estadísticas se refiere a resultados que presenta el organismo de estadísticas oficiales, como ejemplo, la Dirección Nacional de Estadística, la ONE, el Banco Central, el Ministerio de Trabajo, Salud Pública, etc. Si nosotros decimos, el Ministerio de Educación también, si nosotros decimos que la economía, las remesas se han duplicado en este periodo de este 2021, en lo que va del 2021, entonces esos son estadísticas. Si decimos que hay un porcentaje de personas que tienen VIH, eso es estadísticas. Si decimos que llegaron 4 millones de turistas en el primer semestre del año, esos son estadísticas. Todos esos datos son estadísticas, mientras que estadística en singular es la ciencia objeto de estudio. ¿Ok? Esa es la diferencia de una y otra. Existe en estadística otra palabra que se llama estadístico, que la vamos a ver más adelante. Aquí tenemos que la estadística se divide en dos grandes ramas. Tenemos la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La que estamos dando en esta asignatura se llama estadística descriptiva, que se basa o es la parte de la estadística que abarca los métodos para recolectar, organizar, resumir y presentar datos de manera informativa. Cuando es de manera informativa es descriptiva, y cuando es inferencial de la población se extrae una muestra y con esa muestra vamos a inferir la población. Ejemplo, en nuestra sesión teníamos 39 estudiantes. Digamos que yo saque una muestra de 5 aleatoria al azar, de 5 estudiantes, y yo le pregunte su edad. Entonces yo infiero que la edad que tienen esas 5 personas en promedio
es el promedio de la edad del curso, de los 39 que hay. Usted se fija que cuando usted va a un laboratorio clínico, para usted hacerle un análisis de su sangre, nunca le sacan toda la sangre para analizarla. A usted le sacan una pequeña muestra de sangre y con esa muestra se infiere, que toda su sangre tiene ese componente o ese parámetro que le midieron. Entonces, seguimos, tenemos dos conceptos básicos en estadística, que es la población y la muestra. Vemos que la población es un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones. En la población se utilizan los censos. No sé si saben qué es un censo. Existen censos de población y vivienda. En el 2022, el año próximo, se va a elaborar un censo de población y vivienda en este país. En ese censo lo que hace es que se entrevista a todas las personas que viven en el país, a todas. Cuando se habla de todas, se habla de censo. Ahora, en una encuesta política, si queremos saber quién va a ganar, no encuestamos a todos los que votan, encuestamos una muestra de lo que votan. Entonces, eso se llama muestra. Entonces, la muestra dice aquí que es una colección de algún o algunos elementos de la población, no de todos. Cuando hablamos de algunos de los estudiantes de estadística, estamos hablando de muestra, no de todos. Una muestra representativa, la muestra siempre tiene que ser representativa y contiene las características relevantes de la población en las mismas proporciones que están incluidas en tal población. Un ejemplo. Usted no puede seleccionar de muestra gatos para usted querer inferir en perros. Si usted quiere inferir en perros, debe seleccionar perros. Si quiere inferir en gatos, debe seleccionar gatos. Tienen que ser representativos, tienen que tener la misma característica, lo que usted va a estudiar. Entonces, por otra parte, tenemos dos conceptos. Parámetro. Parámetros son medidas o características descriptivas inherentes a las poblaciones. Los salarios promedios de todos los empleados de una empresa puede ser un ejemplo de parámetro. Parámetro es cuando yo mido, pero a todos. Digamos que la sesión de estadística tiene 39 personas y yo le calculo la edad, le mido la edad o le calculo el peso corporal a toditos ustedes. Entonces, ese dato se llama parámetro. Si yo calculo cuánto ustedes miden, eso se llama parámetro. Ahora, si yo le calculo cuánto miden 5 de los estudiantes de estadística de la sesión 17, eso se llama estadístico. Cuando tú le haces una medida, le calculo una medida a una muestra, se llama estadístico o estadígrafo. Y cuando le calculas una muestra a la población entera, se llama parámetro. Esa es la diferencia de una y otra. Tenemos aquí concepto de variaciones. Y decimos que es un proceso. En un proceso hay dos fuentes generales de variación. ¿Qué significa variación? Lo que te puede hacer cambiar los resultados de un experimento. Las dos variaciones son aleatorias, que es cuando se debe al azar, y la otra es asignable. Hay veces que tú cuando vas a hacer un experimento, tú quieres probar cómo funciona esto y tú vienes y lo manipulas a tu antojo para ver qué reacción sucede. Pero hay veces que es aleatorio, que se da al azar, como dicen.
Este tipo de variación no se elimina por completo a menos que haya un cambio importante en las técnicas, tecnología, método, equipamiento, materiales propios del proceso. La asignable es aquella que no es aleatoria, se elimina o se reduce cuando se investiga el problema y se encuentra la causa. Algo importante de esta asignatura, tenemos las variables y su clasificación. A modo general, vamos a ver que las variables se clasifican en dos tipos, cualitativas y cuantitativas. Quali significa cualidad, quanti significa cantidad. Quali, cualidad, quanti, cantidad. Entonces, las variables pueden ser cualitativas y cuantitativas. ¿Cuándo una variable es cualitativa? Cuando tiene por respuesta nombres o atributos. Un ejemplo, yo pregunto, ¿cuál es su nombre? Usted no me va a responder con un número. Vamos a decir Juan, Juana, Pedro, José. Me está respondiendo con un nombre y entonces eso es cualitativo. Nombre del alumno es cualitativo. Apellido del alumno es una variable cualitativa. Si yo digo color favorito, usted no me va a decir un número, es cualitativa. Si yo le digo religión, es cualitativa. Si yo digo sexo, es cualitativa. Ahora, si yo digo edad, usted no me va a responder con un nombre, usted me va a responder con un número. Entonces es cuantitativa, cuantitativa. Si yo le pregunto, ¿cuántos hijos usted tiene? Número de hijos. Cuantitativa. Porque el número de hijos usted me va a responder con un número. Ahora, si yo digo nombre de sus hijos, usted me va a responder con un nombre y es cualitativa. Entonces, observando la respuesta de la variable, usted sabe si es cualitativa o es cuantitativa. ¿Estamos claros? Entonces, las cualitativas, que son las que tienen por respuesta nombres o atributos, se dividen en dos tipos, ordinales y nominales. Ordinales y nominales. ¿Cuándo es ordinal? Cuando tiene un orden. Ejemplo, puesto que ocupa en la empresa. Es ordinal porque los puestos de trabajo tienen una jerarquía. No es lo mismo usted decir que usted es un gerente, a usted decir que usted es un obrero. Hay jerarquía. Cuando hay jerarquía, la variable es ordinal. Ahora, hay otro tipo de variable como color favorito, que es nominal. Porque cuando yo digo color favorito, usted me dice un color. ¿Hay diferencia, hay jerarquía entre un color y otro? No. No hay. Si yo digo religión, por igual, es nominal. Porque entre las religiones tampoco hay jerarquía. Usted me puede decir primero cristiano, o me puede decir primero evangélico, o me puede decir primero testigo de Jehová, o me puede decir primero protestante, etcétera. Y no importa cuál me diga primero, no tienen jerarquía. Ahora, si yo digo nivel educativo, tiene jerarquía. Si yo digo bachiller, universitario, técnico profesional, etcétera, tienen jerarquía. No es lo mismo un bachiller que un profesional o que un técnico. Hay jerarquía entre uno y otro. Entonces, las variables cuantitativas, las que son numéricas, se dividen en discretas y continuas. Discretas y continuas. Las
Variables discretas son aquellas que no admiten fracciones. Ejemplo, si yo le pregunto a usted número de hijos, usted a mí no me va a contestar, yo tengo 1,5 hijos. No puede decirme eso. Entonces, cuando la variable no admite fracciones, es cuantitativa discreta. Ejemplo, cuando la variable, yo le digo a usted, número de televisores que tiene en el hogar. Usted no va a decir, yo tengo 1,5 televisores. No. Usted me dice que tiene 1, que tiene 2 o que no tiene. Entonces son variables cuantitativas discretas. Ahora, las variables cuantitativas continuas son aquellas que sí admiten fracciones. Ejemplo, yo le pregunto, ¿cuánto usted pesa? Y usted me dice, bueno, yo tengo 150 libras y media. Es válido. Usted no tiene que tener un peso exacto. Y no tiene un peso exacto. Y usted puede decir 1,25, 1,5, 1,75. ¿Cuánto usted gana? El salario es continua también, porque el dinero que usted gana no tiene que ser exacto. Usted puede ganar 10,000, 1,50 centavos. Usted puede fraccionar. Las variables que admiten fracciones son continuas, las que no admiten fracciones son discretas. Eso se entiende claro. Entonces, existen otras cosas. Ahí hay ejemplos de ordinal, escala y etapas. Las nominales son carrera, área académica, color preferido. La discreta, número de estudiantes. Nadie dice que hay un estudiante y medio. Todo el mundo dice que hay 1 o hay 2 o no hay. Asignatura aprobada. Yo pasé 3 materias y media. No, ¿te pasó 3 o pasó 4? Eso está clarísimo ahí. Continua, la talla, cuánto usted mide. Cuando yo lo mido usted no tiene un peso, una talla exacta, una medida exacta. Todo lo que viene de medida es continua. Lo que viene de conteo es discreto, para que tenga esa orejita ahí. Seguimos con la fuente de datos. Existen diferentes fuentes de datos y esta pregunta es de examen. ¿Cuáles son las fuentes de datos? Fuentes primarias. ¿Qué es una fuente primaria? Son los datos e informaciones que usted recolecta directamente de la persona que dispone de ellos. Cuando usted le pregunta al que sabe de eso es una fuente primaria. Usted está preguntando al que sabe. Cuando usted hace un censo, que entrevista a todo el mundo, hace una encuesta, hace un panel, un grupo focal, es fuente primaria. ¿Qué es la fuente secundaria? Son todos los datos o informaciones recolectadas a través de registros. Un ejemplo, si usted va a salud pública a preguntar cuánta gente tiene el dengue o cuánta gente tiene el COVID, cuánto hay infectado de COVID o cuántos se han muerto de COVID, esos son fuentes secundarias, porque usted está yendo a un libro, a un registro de una institución a recopilar la información, no a una persona en sí que se le está dando. Esas son fuentes secundarias. Y el cuestionario es la otra fuente que todo el mundo sabe que es un instrumento utilizado para recopilar datos o informaciones que están formados por preguntas abiertas o cerradas, selección múltiple, etc. Entonces, hasta ahí yo creo que estamos claros. Existe una serie de pasos para el método estadístico en la investigación científica. Los pasos son estos. Primero, planteamiento del problema. Segundo, recogida de información. Tercero, análisis descriptivo. Cuarto, inferencia estadística. Quinto, diagnóstico. Esos son los pasos del método estadístico en la investigación científica. Entonces, tenemos otra cosita por aquí. Vamos a ver.
que son un esquema de las etapas de un estudio estadístico. Primero se obtienen los datos, luego se organizan, se resumen, se interpretan, se saca inferencia, se concluye y se brinda la información para toma de decisión. Aquí tenemos otra cosa que está en nuestro programa que dice notación de sumatoria. Tenemos tres propiedades de la notación de sumatoria. Dice que una notación de sumatoria es una herramienta matemática que se representa por la letra griega, esa letra griega que está ahí, que expresa la suma de n términos. Esa letra, esa m que usted ve ahí como de lado, eso significa sumatoria, ese símbolo. Sumatoria significa que hay que sumar todo lo que está ahí. Sumar. Si yo pongo sumatoria ahí de aquí, tiene que sumarme todos esos numeritos. 7 más 4 más 8 más 9 más 11. Eso significa sumatoria. Existen tres propiedades. La sumatoria de una constante por una, la sumatoria de una constante primero, que es igual a n por la constante. Quiere decir, si yo tengo un número que es 8, 8, 8, 8, 8, el 8 5 veces, en vez de yo estar cogiendo lucha, yo digo el 8 se repite 5 veces, 8 por 5, 40, resuelto. Eso dice notación de sumatoria. Hay otra que es sumatoria de una constante por una variable. Si usted tiene una constante que es 10 y tiene varios números que es 7, 4, 8, 9 y 11, en vez de usted decir que 7 por 10, 70 más 4 por 10, 40 más 8 por 10, 80 más 9 por 10, 90 más 11 por 10, 110. En vez de usted hacerlo así, usted primero suma todos los números, dice 7 más 4 más 8 más 9 más 11, eso me da 39, por 10, 390. Notación de sumatoria le facilita un poco la vida. La última dice que la sumatoria de la suma de la variable es igual a la suma de la sumatoria de la variable. Quiere decir, si yo tengo toda esa variable, la sumatoria de x, yo lo hago mejor, la sumatoria de x más la sumatoria de y. Entonces x son 37 y la y son 84. Cuando yo la sumo da 121. Es más fácil hacerlo así que hacerlo separado. Entonces ya prácticamente esos son los contenidos básicos que usted tenía que ver. Hay otras cosas que hay que ver que están por aquí en un material. ¿Cómo van con la práctica 1? ¿Han intentado hacer algo o todavía? ¿Lo están dejando para el fin de semana? Profesor, Dígame. yo no he podido, a mí no me aparece la práctica 1. No sé en qué parte que yo la encuentro en la plataforma. Yo le voy a mostrar esos asuntos ahora mismo. Okay. Maestro, discúlpeme. Ajá, escuchen. Es para la compañera, porque la práctica 1 todavía no está habilitada y yo me di cuenta. Está No. habilitada, sí. Vamos a ver, yo la habilité, si no la cerraron ellos. Voy a chequear ahora mismo ese asunto. Vamos a ver. Maestro, Dígame. usted la habilitó porque yo ayer en la mañana hice mi participación en el tema de investigación y hoy estaba buscando la unidad 1 que yo había participado y no aparece ahora en la plataforma, en la portada. Vamos a ver. Estoy presentando pantalla, sí. Claro que sí. Estamos entrando a hoja virtual. Hemos entrado en prontito aquí. Y si no está habilitada, vamos a habilitarla. El problema de la práctica es que está en Word. Y quizás usted no tiene ninguna aplicación en su dispositivo que le abra trabajo de Word. Entonces, por eso quizás no se le visualiza. Pero yo se la pongo en PDF y usted de una vez la ve. Pasa, gente me Yo dice, lo había subido en PDF. hay gente que me dice, mándemela en Word para yo poder editarla, hacerlo ahí mismo.
pero hay otros que dicen que no. Yo lo voy a mandar de los dos modos. Aquí tenemos nuestra portada, que es esta. Y aquí tenemos nuestra primera unidad. Vamos a ver si fue que yo hice algún fallo. Nuestra primera unidad fue que la cerraron. Dice no mostrado al estudiante. Para que ellos quieren que uno no dé clase, pero resulta que el primer parcial es dentro de un mes. El 13 de octubre es el primer parcial. Y si no damos la clase del primer parcial, ¿qué va a pasar con ustedes? Se van a achicharrar. Quemar. Entonces, el maestro siempre da su clase, explica, y cuando llegue el parcial, vamos a tener un par de días para que usted se lo coma, como digo yo. Usted lo comprenda. Entonces, los métodos míos dan resultado. Ya está habilitada de nuevo la unidad 1, introducción a la estadística. Aquí tenemos gente que me dice de unos foros que no sabe llenar. El foro simplemente usted elegir un tema de esto, donde dice guía de la asignatura. Usted elige un concepto de eso, mira, hay mucho ahí. Usted elige uno solo, uno. Usted dice, bueno, déjame yo, aquí dice fuente secundaria, eso lo vimos casi ahora. Entonces usted busca la fuente secundaria, investiga sobre ella y la publica. En el foro de inicio, en el de inicio, mírelo aquí abajo en amarillo. Foro de inicio está ahí. Ahí usted entra y publica lo que usted quiera. Vamos a ver si han publicado algo. Sí, aquí una persona publicó, la felicito, dice reseña histórica de la estadística. Ella habló un chin sobre eso y lo publicó. Entonces los demás deben buscar los otros temas que hay ahí y seguirlo publicando. Cierra la puerta. Entonces, estamos claros de eso, ¿verdad? Hay que buscar esos temas y publicarlos. Pero usted tiene tiempo para eso. Hay gente que me dice, profe, pero ahí no hay donde subir la práctica. ¿Cómo que no? Mira, ahí abajo dice actividades. En actividades, esa es la práctica que estamos trabajando, que es la 1.1. La 1.2 todavía no la he habilitado. La voy a habilitar después que la explique. El próximo lunes. Entonces, estamos trabajando la 1.1. ¿Cómo se suben? Si yo me pongo aquí que yo soy un estudiante, yo soy un estudiante ahora, miren cómo el estudiante lo ve. El estudiante va a entrar ahí, que esa es su práctica, y mire lo que le aparece, mire. Ahí la puede descargar, ahí puede descargar la revista, y aquí dice claramente, número de intento. Este es el intento 1 de 2. Hay 2 intentos permitidos. Estado de entrega no entregado, yo no lo he subido. Ahora, si yo hice mi resumen, tiempo restante le quedan 7 días y 5 horas. Fecha de entrega dice ahí 22 de septiembre. Entonces, ¿qué usted hace? Mire, ahí dice ahí abajo, agregar entrega. Cuando usted tenga su resumen, sea hecho a mano, sea computadora, sea digital, sea que agarre la foto del cuaderno y la pegue en Word, como usted quiera hacerlo, cuando usted tenga su documento hecho con su clase, entonces usted va ahí y le da agregar entrega. Después que usted lo abre, el documento, si es en la computadora, usted lo suelta ahí y de una vez se agrega. Pero si no, usted le da aquí a ese archivo y le da a buscar dónde usted lo tiene guardado. Digamos que usted lo tenga guardado por ahí, usted va aquí a archivo y lo busca. Va al disco C, al escritorio, si en un celular, en descarga, en documento, donde usted lo tenga, ahí lo busca. Ahora, después que ya yo tenga todo subido, entonces yo debo darle donde dice guardar cambios. Pero ¿qué pasa? Que el estudiante quiere que cuando guarda los cambios ya lo envió. Hay que confirmar donde dice enviar tarea. Después que usted lo sube, en guardar cambio no quiere decir que ya se subió. Hay que entrar otra vez a enviar tarea y ahí le da y entonces ahí la tarea se va a poner verde. Cuando se ponga verde, significa que se envió correctamente. ¿Ok? Entonces así se envía. Cuando se envía correctamente, aquí donde dice estado de entrega, eso se pone verde, creo yo.
si no me equivoco. Si usted tiene inconveniente enviando su tarea, este maestro es un cachú. Yo lo último que hacía era que se la subía yo. Pero cualquier pregunta, duda que usted tenga sobre eso, le enseñamos a subirla. No hay problema. Pero no se preocupe por subirla, preocúpese primero por hacerla. Después que usted la tenga hecha, buscamos cómo subirla. Entonces ya usted Maestro, disculpe la molestia. Cada tarea debe subirla en su respectivo código. La práctica 1.1 debe subirla donde dice actividad 1.1. Ejemplo. Déjeme volver a mi profesor de nuevo. Maestro, disculpe, tengo una pregunta. Diga. A mí me gusta mucho hacer las cosas tecnológicas y mayormente muy difícil yo escribo en cuaderno, a mí no me gusta, pero tengo una laptop especialmente para eso. Okay. ¿En qué número le gustaría a usted que le hicieran la práctica? ¿En 12, romano, 10? La plataforma dice que en 12 es el tipo de letra oficial. Usted sabe que el 12 es el oficial. El 12, pero yo no tengo problema con eso. Yo lo que quiero es que usted me lea la revista. Cuente con eso, profe, entonces, muchas gracias. Entonces, no me venga una gente a decir que siempre me dicen que la práctica 1 la subió en la 1.2. Mira, ahí dice claro, actividad 1.1, introducción a la estadística. Y ahí dice actividad 1.2, clasificación de variables. Son dos cosas diferentes. Usted cada práctica la sube en su respectivo código, numeración. 1.1 en 1.1 y 1.2 en 1.2. ¿Estamos claros de eso? Entonces, eso es todo. Déjenme presentarle otra diapositiva que ando buscando por aquí, que es la otra que tengo que ver. Presentaciones. Aquí que está. Ok. Entonces, ya sí es verdad que voy a entrar de lleno en la materia. Estábamos como cherchando, digo yo, para que no se me asustaran. Pero ya vamos a entrar de lleno. Tenemos que entrar a la parte que a mí me gusta, que es la que va para el primer parcial. Entonces, voy a explicar brevemente algo aquí. Aquí. Esta presentación de un colega, maestro, muy querido, lo adoro, lo quiero, pero siempre lo utilizo porque es un referente. Aquí dice que la estadística, todo el mundo sabe que una ciencia, método técnico, herramienta, eso lo hablamos ahorita. Que el proceso se recolecta datos, se organiza, se presenta, se analiza, se interpreta. Y se toman conclusiones, se toman decisiones. Aquí el uso de la estadística, bueno, usted lo usa para comparar alternativas, evolución de servicio, ingreso versus pago. Cotidianamente en la vida diaria lo utiliza para censos, índice de precio, ajuste de tarifa, frecuencia de enfermedades, preferencia de candidatos políticos. O sea, la estadística se utiliza en todo. Empresarialmente se utiliza control de proceso y calidad, evaluación de productividad, estudio de costo, nivel de satisfacción, proyecto de inversión. La estadística se utiliza en todo. Aplicación de la estadística, la estadística se aplica a toda la ciencia, a todas, a la matemática, a la biología, a toda la ciencia, facilitando el estudio de hechos del mundo y de la sociedad. Por eso todo el que estudia una carrera universitaria obligatoriamente tiene que dar por lo menos una estadística. La estadística se aplica en todo. Ahí hay ejemplos, pero no vamos a verlo. Importancia de la estadística. ¿De qué sirve tener datos si no son representados? ¿Qué pasa si tomo decisiones con una información incorrecta? ¿Es bueno suponer información para su análisis? ¿Hay una forma objetiva de mejorar una situación o proceso? ¿Hay una forma clara de reducir riesgos y tener certidumbre? ¿Puedo controlar variables sin tener su medición? Entonces, si podemos observar y recolectar información precisa y relevante para organizarla de la mejor forma y analizarla de tal manera que nos permita tener un panorama completo de la situación u objeto de estudio, entonces estamos haciendo estadística cuando hacemos eso. Ventaja. Bueno, la ventaja es el empleo del uso correcto de la estadística. Se visualizan datos, se miden variables, se apoyan decisiones, se reducen riesgos, se organiza información, se tiene certeza, se reconoce las alternativas, se aceptan soluciones,
se elimina incertidumbre, se integra integración de comunicación, optimización de uso de tiempo, documento de proceso y decisión, eficacia en el manejo de información. La estadística es un milagro, como dicen. División de la estadística, yo dije ahorita que se divide en estadística descriptiva e inferencial. La descriptiva trata de recuento, ordenación y clasificación de los datos mediante tablas, gráficas y cálculo de parámetros y estimadores. La inferencial es cuando se utilizan los resultados de estadística descriptiva y se apoya en el cálculo de probabilidades para la obtención de conclusiones sobre una población a partir del estudio de una muestra. Cuando tú estudias la población partiendo de una muestra, entonces eso es estadística inferencial. Cuando le saca un chin de sangre a usted para analizar toda su sangre, eso es estadística inferencial. Y se hace mediante prueba de hipótesis, diseño de experimento, análisis de regresión y correlación. Nosotros vamos a ver algunas cosas de eso. Población y muestra, ya hablamos de eso. Población es todito, lo verde. Y muestra es un poquito de esa población. Una parte. ¿Qué es una variable estadística? Hablamos de variable ahorita. Cada uno de los rasgos o características que se quiere estudiar es lo que llamamos variable. Entonces podemos decir que los elementos de la población son susceptibles a la nueva medida. Todo es una variable, cualquier rasgo o característica que queramos estudiar. Género, hombre o mujer. Edad, 18, 20, 23, 19. Carrera es otra variable. Economía, ingeniería, mercadeo, psicología, etc. Estatura, 5'3", 6'3", 4'8", 5'1". Tiempo en servicio, 4 años, 5.8 años, 10.8 años, 7.2 años. Dato es la expresión numérica de la información y se obtiene población de contar o medir. Un dato se obtiene cuando contamos o medimos. Entonces, vamos a tener que salir y entrar de nuevo para continuar con la videoconferencia y con la clase que sigue. Vamos a entrar al mismo link ahora mismo.